Sánchez Serén deja de tarea a sus estudiantes investigar acerca de las causas y consecuencias de la guerra civil en El Salvador. Bueno, jóvenes, para este fin de semana les encargo entregar la tarea que tratará sobre las causas y las consecuencias de la guerra civil. Esta tarea se estará trabajando en clase, pero sería bueno que pudieran traerla un poco de información para que podamos avanzar y exponerla frente a todos. Suena la campana y enseguida Majo, un estudiante responsable, sale del salón de clases y mientras se dirigía a su casa. Abuelito, ya llegué del colegio. Mira, te quería preguntar una cosa muy importante. Quería saber si conoces un poco sobre la guerra civil del Salvador. Hola, mija, mira qué interesante. Acá entre nosotros te cuento que yo fui un guerrillero. ¿Qué? ¿Tú fuiste un guerrillero en la guerra civil del Salvador? Sí, así es, Majo. En aquellos tiempos turbulentos me uní a la lucha por la justicia y la igualdad en nuestro país. Fue una época difícil, llena de sacrificios y peligros, pero también de esperanza y solidaridad entre nosotros los combatientes. Wow, abuelito Toño, no tenía ni idea. ¿Puedes contarme más sobre tu experiencia como guerrillero? Claro, mijita, fue una ardua lucha y una época muy difícil para nuestro país. Primero tienes que saber que en la guerra civil fue un conflicto armado que involucró a varios grupos rebeldes, como el Frente Caramundo Martí para la Liberación Nacional, también conocido como FMLN. Pero el gobierno salvadoreño contaba con el respaldo de Estados Unidos, el cual llegó a ser de gran ayuda. Wow, abuelito, qué historia tan sorprendente. ¿Verdad que sí, mija? Y eso apenas empieza. Sí. La guerra como tal se intensificó a partir de 1980, cuando el asesinato del sacerdote Oscar Romero desencadenó una ola de violencia por todo el país. Pero el gobierno, con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una gran represión contra todos los grupos rebeldes, incluyendo los escuadrones de la muerte que llevaron a cabo miles de asesinatos y masacres. Qué horrible todo eso, abuelito. Pero, ¿realmente por qué se generó la guerra civil? ¿Cuáles fueron sus causas? Va el joven Toño con su equipaje mientras camina en las zonas rurales de El Salvador. Recuerdo que en ese entonces caminaba yo solo por las zonas rurales de El Salvador. Estaba totalmente devastado. Tuve que presenciar cómo diferentes grupos rebeldes se llevaron a mi familia y fueron injustamente asesinados. Había quedado totalmente solo, por lo que intenté escaparme de ahí y buscar un lugar donde refugiarme. Menos mal pude escapar de toda esa escena caótica allá detrás. ¿Qué haré ahora sin mi familia? Alto ahí, manos donde pueda verlas. Despójate de todo tipo de armas. Está desafiando al gobierno salvadoreño y a la ley. El joven Toño, asustado, salió corriendo de allí mientras escuchaba como otros militares mataban a diferentes grupos. El gobierno no nos dejaba otra opción. Teníamos que luchar por nuestros derechos. Todo gracias a la desigualdad social, la injusticia y la represión política que había en ese entonces. La guerra estalló y las fuerzas rebeldes buscaban cambios sociales y políticos. Por lo que veo, los gobiernos eran súper injustos por cómo los trataban ustedes, y gracias a ello se generaron grupos rebeldes. Esto me servirá mucho el día de mañana, pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué consecuencias hubo en El Salvador? Las injusticias que traía el gobierno consigo y muchos sectores del país sufrieron por la pobreza. Todo esto llevó a que se desataran enfrentamientos constantes y yo también estuve ahí. Disparen a todo lo que se mueva. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde me escondo? Las consecuencias que se manifestaron en ese entonces fueron devastadoras. Miles de personas perdieron la vida. Familias enteras fueron desplazadas o separadas, y peor aún, asesinadas. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad salvadoreña, que incluso aún hoy en día siguen sanando. Qué fuerte sonó todo eso, abuelito. ¿En serio pasaste por todo eso? Así es, mija. Fue realmente duro para mí. Lamento todo eso, pero te doy mil gracias por haberme ayudado de esta manera. Me siento lista para mañana. De nada, hija. Siempre estoy aquí para ti. Y recuerda, aprender del pasado es la mejor manera de construir un futuro más justo y pacífico para todos. Entonces Toño, sentado en su silla, perdido en sus recuerdos, Majo humildemente se sienta a su lado para preguntarle lo siguiente. Abuelito, ¿te importaría si me quedo a escuchar el resto de tu historia? Es que pensé que te habían reclutado como guerrillero. Estaba esperando a que me preguntaras eso, hija mía. Regresamos y encontramos al joven Toño escondido detrás de un matorral mientras la guerra continúa. No hay escapatoria para salir de aquí. Por un lado, están matando a todos los grupos rebeldes, pero si salgo por aquí, saldré terriblemente herido o peor. Fue en este momento en el que mi vida dio un vuelco. Llega un guerrillero
guerrillero, el cual encuentra al joven Toño débil en el matorral, por lo que se lo lleva. ¿Dónde estoy? Silencio, te dejaremos quedarte, pero tienes que guardar silencio y acatar todo lo que se te diga. Recuerdo que en ese instante estaba nervioso, pero una ola de adrenalina, sueños y esperanzas recorrieron mi cuerpo por un momento. Niño, hemos notado tu destreza y potencial para soportar situaciones difíciles y realmente queríamos saber si tú estabas dispuesto a unirte a nuestro grupo de guerrilleros para luchar por tu pueblo, por tu familia y por tu futuro y por un país mejor. Ese fue el momento en el que me uní a los guerrilleros y formé parte de ese grupo para defender nuestro pueblo. Qué increíble, abuelo. Debió ser difícil para ti, ¿no? Fue aterrador, hija, pero también sentí que era mi deber hacer algo para cambiar las cosas, para luchar por un país donde todos tuviéramos las mismas oportunidades. Aunque la guerra dejó cicatrices en mi corazón, nunca me arrepentiré de haber luchado por lo que creía justo. Gracias por compartir ese momento contigo, abuelito. Tu valentía y determinación son realmente inspiradoras. Gracias a ti por escuchar, hija. Espero que mi historia te ayude a entender mejor las causas y consecuencias de la guerra civil en nuestro país. Majo llega al colegio, lista para dar su exposición. Bueno, jóvenes, ¿ya están listos para exponer sobre sus causas y las consecuencias de la guerra civil? Excelente, Majo. Pasa adelante, por favor. Majo en ese momento da una larga plática sobre lo que aprendió con su abuelo Toño y deja asombrado al profe con tal explicación y conocimiento del tema. Y así concluimos que la guerra civil en El Salvador fue el resultado de décadas de desigualdad económica y social. La mayoría de la población vivía en la pobreza, mientras unos pocos mantenían el poder y la riqueza. La represión política y la falta de oportunidades llevaron al pueblo a levantarse en armas en busca de la justicia social y libertad. Impresionante, simplemente impresionante. Dígame, jovencita, ¿de dónde sacó esa información tan precisa y detallada sobre esa época? Es que mi abuelo Toño me ayudó contándome un poco de lo que él vivió siendo guerrillero. Joven Toño, dices tú, pero si yo fui compañero de él con los jóvenes guerrilleros. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Es correcto, él era un joven muy entusiasta y un gran modelo a seguir. Le mando saludos de mi parte, por Con favor. mucho gusto, profe. El licenciado Sánchez Serén queda totalmente satisfecho y sigue dando su clase con ese bello recuerdo en la cabeza.